Operación de conciliación bancaria manual. El objetivo de este video es explicar cómo realizar la operación de conciliación bancaria manual. La operación de conciliación bancaria manual nos va a permitir confrontar y conciliar los valores de la cuenta de banco que vienen en el extracto bancario que el banco nos envía cada mes con los valores que tenemos contabilizados en nuestra contabilidad. Para hacer dicha conciliación podemos basarnos en datos como la fecha del movimiento, el número del movimiento y el valor. La conciliación consiste en ir comparando cada uno de estos valores e irlos marcando como conciliados, para al final, si es del caso, hacer los ajustes necesarios para que los saldos, tanto del extracto como del movimiento contable, queden iguales. Para poder realizar la operación de conciliación bancaria necesitamos algunos requisitos mínimos como son: contar con el extracto bancario, ya sea en formato físico o digital para poder hacer la comparación; contar con todos los movimientos de la cuenta bancaria en cuestión debidamente registrados y procesados. Ubicados en el sistema, vamos a ingresar al manejador de operaciones y en Más operaciones, Contabilidad, encontraremos la operación de conciliación bancaria manual. Vamos a soportar nuestra operación con el tipo de documento de soporte Nota de contabilidad. Debemos indicar la fecha de soporte de la operación. Para nuestro ejemplo será el 2 de mayo. Vamos a indicar como detalle de nuestra operación conciliación de la cuenta del Banco Nacional al 30 de abril. En el campo Tipo de conciliación a realizar, el sistema carga por defecto el tipo de conciliación bancaria manual. También vemos que el sistema nos muestra un listado de pasos para realizar la conciliación. En la casilla Fecha conciliación debemos indicar la fecha de corte o fecha hasta la cual se tomará el saldo de la cuenta de banco. Normalmente se realiza a final de mes cuando el banco ha emitido el extracto bancario con los respectivos valores del mes y el saldo final de la cuenta. Esta fecha es independiente de la fecha de soporte de la operación. Para nuestro ejemplo, haremos la conciliación al 30 de abril de 2014. En el campo Cuenta conciliación debemos indicar la cuenta que vamos a conciliar. Si abrimos el seleccionador, el sistema nos lleva al catálogo de cuentas de conciliación, por lo cual debemos tener en cuenta que la cuenta que deseamos conciliar debe estar previamente creada en el catálogo de cuentas de conciliación. Para nuestro ejemplo, vamos a seleccionar la cuenta 11100505 del Banco Nacional. En el campo Saldo extracto bancario, indicamos el saldo final de la cuenta de banco que viene en el extracto bancario que el respectivo banco nos envía. Para nuestro ejemplo, el saldo final del extracto al 30 de abril de 2014 fue de 28.553.500 pesos. En la parte de abajo de la operación vemos dos columnas en las que se muestra información de la cuenta a conciliar. Vamos a analizar un poco esta información. El primer dato que vemos es el saldo contable de la cuenta a la fecha de corte, es decir, al 30 de abril. En la segunda columna, el primer dato que vemos es el saldo del extracto bancario también a la fecha de corte. Los campos Depósitos en tránsito y Cheques pendientes de cobro son los débitos y créditos de la cuenta de banco respectivamente. Estos valores son tomados de la contabilidad. De ahí surge el saldo del extracto ajustado. La diferencia entre el saldo del extracto ajustado y el saldo del extracto de 8.078.500 pesos es la que debe ajustarse en la conciliación. El campo Notas crédito son los intereses que paga el banco, devoluciones de impuestos, etc. Y las notas débito son las cuotas de manejo, gastos bancarios, etc. Estos valores no se conocen hasta que no llega el extracto, por lo cual aún no están contabilizadas. A medida que vayamos conciliando los movimientos, los valores de depósitos en tránsito y cheques pendientes de cobro irán disminuyendo, al igual que la diferencia entre el saldo contable y el saldo del extracto. Damos clic al botón siguiente para ir al segundo paso de la operación
o también podemos utilizar el comando Control Enter. En este paso podemos ver cómo el sistema carga todos los movimientos de la cuenta del banco que estamos conciliando, mostrando la fecha de registro, el código del tipo de movimiento, el número del movimiento y el valor de la transacción. También encontramos una columna llamada Estado, que nos permite marcar los movimientos que vamos conciliando con el extracto. Ahora, vamos a tomar los datos del extracto bancario y los vamos a comparar con los movimientos contables cargados en la operación de conciliación. Recordemos que para poder hacer la comparación de los datos, nos podemos valer de la fecha, el número del movimiento y el valor. Vamos a iniciar verificando el primer dato. En el extracto encontramos una consignación por valor de 6.700.000 pesos del día 1 de abril con el número 1010. Vamos a verificar en la conciliación. Acá vemos el movimiento con el número 1010 por valor de 6.700.000 pesos. Cuando logramos establecer la relación entre el movimiento del extracto y el movimiento de la contabilidad, vamos a la columna Estado e indicamos si el movimiento está OK, o sea que concuerda, si tiene alguna breve inconsistencia o si tiene error. Si tiene una inconsistencia, se puede grabar, pero si se marca con error, la conciliación podrá ser guardada, pero no podrá ser procesada hasta que se hagan las validaciones y correcciones pertinentes en la contabilidad. Por defecto, todos los movimientos vienen sin marcar, es decir, sin conciliar. Así, los que no se marquen para conciliar serán incluidos en la próxima conciliación. Antes de marcar este valor como conciliado, vamos a ver que en el campo donde dice depósitos en tránsito tenemos un valor de 9.930.000 pesos. Si marcamos como conciliado este movimiento, vemos cómo el valor de depósitos en tránsito disminuyó y ahora aparece por valor de 3.230.000 pesos. La diferencia es porque hemos conciliado este valor. Vamos a verificar otro movimiento más. Tenemos en nuestro extracto con fecha 2 de abril un cheque girado con el número 2566 por valor de 220.000 pesos. Vamos a buscar dicho movimiento. Lo hemos encontrado y vemos que los valores coinciden, así que vamos a marcarlo como conciliado. De esta forma vamos a buscar verificar uno a uno los valores del extracto y los vamos a confrontar con los valores contabilizados e irlos marcando como movimiento conciliado. Vemos que hay un valor que está contabilizado pero no llegó en los movimientos del extracto bancario. Es un cheque de fecha 28 de abril con el número 2572 por valor de 355.000 pesos. Es posible que este cheque que contabilizamos no haya sido aún cobrado por el beneficiario, por lo cual no llegó en el extracto bancario. En este caso, vamos a dejar este movimiento sin conciliar para que el sistema lo deje pendiente y lo vuelva a cargar en la próxima conciliación bancaria. En la parte superior vemos 4 botones. El botón Recargar sirve para volver a cargar el movimiento de la cuenta de banco en caso de que se haya hecho algún cambio o modificación sobre los movimientos. El siguiente botón sirve para copiar los movimientos seleccionados en el portapapeles. El siguiente botón permite exportar a Excel los movimientos contables de la conciliación. Y el último botón de formato permite, en este caso, que el sistema muestre el nombre o el código del tipo del movimiento bancario. Ahora, en la parte de abajo, vemos que faltan 3.500 pesos por conciliar. Si miramos nuevamente el extracto, vemos que esos 3.500 pesos equivalen a 21.500 pesos de unos intereses pagados menos 18.000 pesos de unos gastos bancarios. Estos valores no están registrados en la contabilidad, por lo cual debemos proceder a cargarlos. Para registrar estos valores, la operación de conciliación bancaria cuenta con un paso adicional que es una especie de operación de movimiento contable. Damos clic al botón siguiente.
Vamos a registrar los intereses bancarios. Buscamos la cuenta 4210-0505. Seleccionamos el centro de costos, que en este caso sería contabilidad. Digitamos el valor crédito por 21.500 pesos y el tercero respectivo, que en este caso sería el Banco Nacional. Ahora vamos a hacer la contrapartida de este valor, que sería contra la cuenta de banco que estamos conciliando. 1110-0505 Banco Nacional. Digitamos el valor débito por 21.500 pesos y recordemos que debemos registrar el tipo de movimiento bancario que corresponde. Abrimos el seleccionador y seleccionamos intereses pagados. También debemos cargar el número del movimiento, el cual podremos encontrar en el extracto bancario. Ahora vamos a registrar los gastos bancarios. Buscamos la cuenta 5305-0505. Escogemos el respectivo centro de costos, que también sería contabilidad. Digitamos el valor débito por 18.000 pesos y también seleccionamos el tercero, que en este caso sería el Banco Nacional. Hacemos la contrapartida nuevamente contra la cuenta de banco. Digitamos el valor crédito por 18.000 pesos y recordemos también que debemos escoger el tipo de movimiento bancario, gastos bancarios y finalmente el número. Luego de registrar las notas débito y crédito, vamos a proceder a verificar que el saldo contable y el saldo del extracto hayan quedado iguales. Como podemos ver, los valores están iguales. En este punto nuestro banco ha quedado conciliado. Ahora vamos a imprimir nuestra conciliación bancaria. Damos clic al botón imprimir y el sistema nos muestra la ventana de selección del documento a imprimir. Viene configurado por defecto el tipo de documento 218 de conciliación bancaria. Damos clic a vista previa. Ampliamos la pantalla y vemos que el documento nos muestra, primero, el saldo del extracto bancario a la fecha de corte. Este es el dato que trae el extracto bancario. También vemos el saldo contable a la fecha de corte. Este es el saldo que tenía la cuenta a la fecha de corte en la contabilidad. Debajo del saldo del extracto vemos los cheques pendientes de cobro. Este es el movimiento que no conciliamos, ya que no venía en el extracto bancario. Debajo tenemos el saldo del extracto ajustado, el cual equivale al saldo del extracto bancario menos el cheque pendiente de cobro. Luego vemos debajo del saldo contable las notas débito y crédito, que son los intereses pagados y los gastos bancarios. Estos son los valores que venían en el extracto, pero que aún no estaban contabilizados. Y finalmente vemos el campo saldo contable ajustado, que equivale al saldo contable menos las notas débito y crédito. Como vemos, tanto el saldo del extracto ajustado y el saldo contable ajustado coinciden. Vamos a cerrar el documento de impresión y damos clic al botón aceptar para guardar la operación. Vamos ahora a verificar el movimiento contable que registra esta operación por medio del inspector de datos y damos clic al botón ver movimiento contable. Y como podemos apreciar, el movimiento que se registra es el ajuste que hicimos en el paso del movimiento contable de los intereses pagados y los gastos bancarios. Por último, recordemos que para ingresar a la operación de conciliación bancaria manual, vamos al manejador de operaciones y en más operaciones, contabilidad, encontramos la operación de conciliación bancaria. Esto es todo acerca de la operación de conciliación bancaria manual.